Abran sus Biblias en esta mañana en el libro de Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Leemos el versículo 1 hasta el 8 y el versículo 16 hasta el 18 de Mateo capítulo 6, y lee así la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 1 al 8 y después 16 al 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros la pidáis. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Me pueden sentarse, hermano. El Señor les bendiga. Cada domingo nosotros estamos mirando la serie de el Sermón del Monte, y comenzamos en el capítulo 5, el versículo 1. Estamos hoy en el segundo capítulo de ese Sermón del Monte, el capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Sí, las bienaventuranzas de pobre de espíritu fueron difíciles. Sí, sed la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz de este mundo fueron difíciles. Sí, el hablar de la palabra de Dios, que ni en lo más pequeño es para desecharlo. Si eso también fue difícil. Sí, al hablar del carácter transformado por la palabra, la ira, el adulterio, el casarse otra vez y estar casado en adulterio, el juramento, el decir sí, nuestro hablar no tiene integridad. Si no amamos a la gente que nos aman a nosotros, y si en cuanto nos pegan una bofetada, nosotros queremos pegar para atrás, si eso es difícil, y si el infierno es algo difícil que hablamos, Mateo capítulo 6, más difícil todavía. La hipocresía espiritual. Quizás para el hipócrita no sea un problema, pero para aquellos que creemos o quisiéramos que esto no fuera una realidad en nuestra vida, más realidad lo es. Mira un momentito, el Sermón del Monte es un mensaje, el sermón quiere decir mensaje,
Lleva el propósito de desenmascarar toda excusa que usted pueda poner a Dios, que Cristo usted lo puede poner en un lugar de su vida sin ser el centro de su vida. Usted no puede tener otra vida que Cristo no sea el centro. Y ya. Porque toda otra vida es hipocresía delante de Dios. Uno de los más fuertes insultos que se le puede dar a un ser humano, no importa quién la persona sea, no importa en qué condición de su vida se encuentre, en matrimonio, en trabajo, en abogado, en ingeniero, en doctor, en pastor, en cantante, lo que usted quiera, en banquero, en dinero, que alguien te diga a ti, eres un hipócrita. Y si cae, y si el zapato sirve, el hipócrita es aquel, dice la Real Academia Española, que finge cualidades o sentimientos que no tiene. Nadie tiene misericordia de un hipócrita. Nadie tiene misericordia de un hipócrita. Nadie tiene compasión de una persona hipócrita. Nadie lo entiende, nadie lo comprende, nadie le quiere, nadie quiere un hipócrita alrededor de él. Ni Cristo quiere un hipócrita alrededor de él. La hipocresía está asociada con insinceridad, con mentira, con engaño, con falsedad, con impostor, con fraude, con traidor. Nada bueno, nada bueno, nada bueno. Yo he escuchado el dicho, y tienen buena intención, en Facebook, por ejemplo, de que hay personas que dicen no voy a la iglesia porque está llenita de hipócritas. Sí, el contrarrespuesta es pues ven porque uno más, ¿qué importa? Y la idea es que no es así. No se dejen llevar por un cristianismo donde no hay un cambio de vida, donde no hay una realidad, por muy imperfecta que sea, que no haya una realidad de Dios en tu corazón. Y la Biblia me está diciendo, el cristianismo no es una religión. El cristianismo, sí, cuando es el único que hay, el cristianismo es una relación con Cristo. Eso no quiere decir que la persona que tiene una relación con Cristo no peca. Y la sentencia o la crítica de que todos son hipócritas, no, todos somos pecadores, sí, pero eso, ser pecador no es ser hipócrita. En lo que Cristo está diciendo. Cristo no quiere hipócritas alrededor de él. Muchos vendrán a mí en aquel día, dice el Señor, y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo, dice Jesús, les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. 3 veces la palabra hipócrita se usa en Mateo capítulo 6, el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 16. No de personas que pecan, sino de personas que creen que andando bien, que haciendo lo correcto, dejan de ser hipócritas delante de Dios. Mire conmigo este pasaje de la Biblia, le digo, es quizás nada más para mí, para todos aquellos. Hoy cantamos una canción que dice, Señor, que nada ni nadie entre tú y yo, para darle un ejemplo de lo que estamos hablando, nada ni nadie entre tú y yo, nada ni nadie. Mas sin embargo, alguien puede cantar eso, y al usted cantarlo, todos los dedos de la vida están contra uno.
Cristo está diciendo, la relación con Dios no es te juro, Señor, es sí, sí, no, no, no es un juego. La palabra de Dios, hay una realidad con Él, que la Biblia me dice, tú no estás nada más haciendo cualquier cosa, tú estás haciendo algo delante de Él. Cuando uno dice, cantara, si uno canta, Señor, nada ni nadie entre tú y yo, ahí uno tiene que decir, Señor, ¿qué realidad hay en esto, en mi vida? Una canción bonita, sí. Es exactamente en Mateo capítulo 6 lo que el Señor está hablando. De cantar, de venir, de predicar, de tocar, de andar, de socializarnos con personas en una iglesia y decir, pues yo estoy bien. Y la Biblia me está diciendo, no, pero ¿dónde está la realidad de Dios? Eso sería verdad en un matrimonio. Yo estoy casado, pero ¿dónde está la realidad del matrimonio? Yo trabajo en un banco, pero ¿dónde está la realidad de las horas y la integridad? Digamos, si el dinero te pasa por las manos y de pronto te queda en el bolsillo. Que la Biblia me está diciendo mucho más de lo que usted quisiéramos aceptar, que la hipocresía es algo tremendo en el corazón del ser humano. Si usted no se cree pecador porque no tiene las cualidades, si usted no se cree pecador y nos damos cuenta que empezamos a ser pecadores cuando yo no vengo al Señor llorando y con hambre y sed de justicia y pobre de espíritu, no le traigo nada, no hay nada bueno en mis manos delante de Él, no le traigo nada. Cristo tiene que salvarme por la gracia de Cristo, si no, no tengo chance nada. Sí, eso es el bienaventuranzas. Si usted dice, no, yo no estoy tan mal, la Biblia me está diciendo, si hay algo en la Biblia que tú lo pones a un lado como no importante, la Biblia dice, tu justicia no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Si tú dices, bueno, yo me enojo con la gente de vez en cuando, la Biblia dice, ya estás expuesto al infierno. Si tú dices, yo no he cometido adulterio, pero ya has visto a una mujer para desearla, ya has cometido adulterio. Si tú dices, pero yo me divorcié, lo hice bien y me casé otra vez, todo legalmente, la Biblia dice, pero no puedes huir de la sentencia del adulterio. Y si nosotros decimos, sí, pero cuando alguien me da, ya yo no aguanto más, ahora tengo que vengar, la Biblia dice, ya estás mal en pecado. Si nada más invito a mi gente y no a todos los demás, ¿qué más? Dice la Biblia, haces de más. Así hacen los gentiles y los publicanos, la gente que no tienen a Cristo, también hace así. ¿Qué haces de más? Y la Biblia entonces me dice, hay algo más que Dios nos tiene que enseñar para traernos a los pies de Cristo. Es nuestra manera de practicar las cosas que Dios quiere que tú practiques, las disciplinas espirituales, la obediencia a un estilo de vida que refleja comunión con Él y amor a Él, y que aún ahí está la sentencia de hipocresía. Nosotros a veces, aquí en Estados Unidos, lo que todo parecía bueno ahora es malo. La leche era buena, allá leche de vaca de mi país, y ahí sacadita de la vaca. Y pues no, ahora era mala. Y había que entonces darle un tratamiento para que la gente no tuviera tuberculosis, etc. Todas esas cosas malas. Y nosotros entonces ahora, vino la leche descremada, por ejemplo. Y ahora entonces al final, los otros días, es que la leche descremada no es buena para ti, es mejor la leche con un poco de gordo y como que siempre todo lo bueno, el sol, nosotros, bueno, míranos, bueno, ya yo no tanto, pero nosotros todavía tenemos la marca del sol de nuestro país. ¿Y cuánto nos diera una persona blanca tener la piel de nosotros? El color de nosotros. Pero ahora el sol también da cáncer. Y la comida abierta aquí, el jamón, todo usted puede comprar, pero hay cosas en la comida que usted no debe comer porque te tapan las arterias. Y en otras palabras, hay cosas buenas que no debes de dejar de hacer, y que no dejamos de hacer, pero uno tiene que tener cuidado que hay cosas ahí. Hay cosas que uno como creyente tiene que hacer
Pero ten cuidado que ahí también no esté el reflejo de un corazón que necesita a Cristo y se vea ahora en hipocresía. ¿Qué es hipocresía? ¿Cuáles son las áreas donde se encuentra la hipocresía? ¿Y cómo sanamos la hipocresía? Y usted, mi oración es que usted, el Espíritu Santo, le ayude a aplicar esto a su matrimonio, su trabajo, nuestra manera de hablar. Que nuestra vida no sea, no tengamos la sentencia de hipócrita en ninguno de esos lugares. ¿Qué es la hipocresía? La palabra que se usa en el Mateo capítulo 6, en el versículo 2. Mire conmigo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. En el versículo 7, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. En otras palabras, orar, ayunar. Y la Biblia me dice, dar limosna, dar ofrenda, ofrendar también lleva, por muy bueno que sea, como está la palabrita esta de el mal de hipocresía. Y la pregunta entonces es, ¿qué quiere decir hipocresía? Para comenzar a entender este pasaje. Mire, acuérdense que en la Biblia entonces está esta palabra hipócrita, está el Señor hablándole a estas personas en Mateo 5 que han venido, han sido tocados por el Señor. Son personas que han sido sanadas. Ahora hay 12 que se le han acercado a Él, que son los apóstoles. Se sientan alrededor de Él. Él se sienta y les habla a sus discípulos en alta voz. Y el viento, como Dios lo intencionaba, corre, lleva carga en las alas del viento la voz de sus palabras. Aquellas personas que habían sido sanadas por el Señor, una multitud, pero que peligraban en sus vidas de hipocresía. El Señor quiere decir a sus discípulos, ustedes, y les dice a ellos en el versículo, ustedes no serán como los demás. Así no es con ustedes, y yo no quiero que ustedes sean como los hipócritas. En otras palabras, no debe de haber una marca, un dedo que apunta a un cristiano y lo señala como hipócrita en la presencia del Señor. Hipócrita no quiere decir que el cristiano no peca. Nosotros ahí dijéramos, mira, un hipócrita. No, hipócrita quiere decir lo que es esta palabrita. En el tiempo del Señor Jesús, en un tiempo donde ya han venido los griegos, se han tomado control de toda esa área antes de Roma, de Palestina, y después vinieron los romanos y ahora están los romanos en control. Que la palabra hipócrita se usaba en teatros cuando se hacía un drama griego de aquel entonces, que los romanos también practicaban. Y en toda la cultura de ese entonces, hipócrita era una persona actor, un actor. Una persona, en aquellos entonces el actor no tenía los technology effects, los efectos de todas estas computadoras que ahora ponen a una persona. Tú te vistes, digamos, de azul, y tu azul ahora enseña, por la manera de la computadora, enseña como que tú eres otra persona. Ellos entonces, la manera de entrar en un rol, entrar en el drama, es entonces ponerse una careta en la cara. Una careta de triste, una careta de contenta, una careta de malo, una careta de algo que querían representar. Y lo interesante es que cuando el actor se ponía la careta, el actor actuaba el rol de la careta. Y él, cuando se quitaba la careta, pues todo el mundo le decía, qué buen trabajo que hiciste, qué bien que tú actúas, aquí estás tu cheque. Y el Señor está diciendo, en la vida cristiana no hay actores, hay gente de verdad. Actuar el papel no es de Dios. Tu rol no es de actúa como si amaras a tu esposa. El llamado es, tienes que mirar adentro de ti, sacar lo que no hay y amar de verdad. Y dice, pero ¿cómo encuentro? Tienes que seguir mirando al Señor. Por ejemplo, en el ejemplo del matrimonio,
Y no actuar el papel, sino vivir la realidad. El cristianismo no sabe, no conoce otro tipo de existencia. No hay relación con Dios sin que haya una realidad. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto por los hombres. Versículo 2, como los hipócritas. En el versículo 5, como los hipócritas. En el versículo 16, como los hipócritas. Mire la palabra para entender la palabra hipócrita, más todavía en el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Doble conmigo el capítulo 5, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la palabra entonces justicia es una palabra importante. El Señor está diciendo, si tú, en el capítulo 5, versículo 20, si la palabra de Dios no hace una obra en tu corazón mayor que la que tú ves en los fariseos, los líderes espirituales, la Biblia dice, tú no puedes entrar, tu justicia tiene que ser mayor. Mire un momentito, y ahora el capítulo 5, el versículo 21 en adelante, no tienen que mirarlo, pero la Biblia dice, déjame darte 6 ejemplos de justicia que yo estoy hablando, de la realidad de que la palabra está dentro de ti. Tú has oído que no matarás. Tú no estás matando a nadie, ¿verdad? No tienes ningún cargo, pero la Biblia dice, pero si ya te enojas, ya lo mataste. Tú has oído que no debes de cometer adulterio, pero yo te digo que si ya miras, ya has cometido. En otras palabras, el Señor está enseñando que la justicia, el efecto de Cristo en el corazón de una persona es un efecto interno en la persona. Pero mira un momentito. En el capítulo, Él ha probado eso 6 veces. El enojo, el adulterio, el casarte. ¿Te casaste otra vez? Sí, pero todavía estás en adulterio. Y gente, cosas duras. Si te dan en la mejilla, dame de la otra, porque tu justicia es mayor que los fariseos. Tú sigues aunque te golpeen, tú sigues aunque te hacen lo que te hagan hacer, tú sigues porque tú tienes un rey mayor que lo que la gente te pueda decir. Y la Biblia, hermana, está ahí, dele. Pero mire, la Biblia entonces me hizo en el capítulo 6, mire cómo viene esto. Hay personas que creen que el cristianismo es de adentro nada más. Y nosotros decimos, es de adentro, pero no nada más. Capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No solamente Dios va a hacer una obra interna, sino que esa obra interna la consecuencia de esa obra es que ahora las personas que han tenido ese impacto de la palabra de Dios hasta lo profundo del mirar, no del acto, sino del mirar nada más, del pensar nada más, la Biblia está diciendo, estas personas ahora son cambiadas, transformadas a vivir una vida afuera también. Y el Señor entonces dice, hipocresía es creer que mientras que yo lo tengo por dentro, no afecta lo de afuera. O si yo controlo lo de afuera, mientras que yo lo controle por afuera y lo haga, la Biblia me está diciendo, pero también tienes que chequear si lo que haces es en verdad una realidad con Dios. Y el pasaje va a decir, mi padre a la ofrenda, al orar y al ayunar, dice mi padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto. La vida cristiana es acciones en lugares donde nadie te ve, pero Dios te sigue mirando. Y la Biblia entonces me dice, Dios no quiere actuación. Dios no quiere gente con careta. Y la careta sería como el actor se pone la careta y actúa delante de los demás. Pero el Señor está diciendo, quítate la careta y actúa. Deja que tu justicia se vea delante de los hombres, pero no
para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios. Y cuando la gente no está, tú eres el mismo, de todas maneras. La hipocresía entonces no es, lo que es hipocresía no es que el cristiano no peca. Romanos capítulo 7, Pablo dice que adentro, después de ser apóstol, digamos que el Señor lo llamó apóstol, ya lleva años siendo apóstol. En Romanos 7, él entonces dice, veo dentro de mí que lo que quiero hacer no lo hago, y hay una lucha dentro de mí, que lo que quiero no hago, lo que nunca hago es lo que hago. Y la Biblia dice, ay de mí, cargo este cuerpo de muerte, y encuentro una ley adentro de mí, una ley de gravedad, que cuando quiero hacer el bien, también ahí está el mal. Mire, una persona que confiesa eso no es hipócrita. Que de pronto alguien ve la realidad y te dice, sí, no es hipócrita. La hipocresía entonces es tener la idea, tener la creencia, tener la práctica de creer que cuando nosotros hacemos las cosas y todo el mundo está bien, que cómo está viéndome Dios. Hay personas que han dicho, pastor, me han preguntado muchas veces, pastor, si una persona está en el acto mismo de un pecado y le da un patatún ahí, ¿va al cielo o va al infierno? Porque está en pecado ahora. Y la gente de pentecostales, la gente católica piensan así. Bueno, la salvación es la obra de Cristo a tu favor. Pero la realidad es esta, que usted no ve la persona en el acto de lo mal y los pensamientos que le vienen a su mente cuando está en el acto, diciendo, Dios no permite a sus hijos tener el placer del pecado. El creyente puede hacer el pecado, pero nunca puede tener el placer del pecado. Nunca más. Eso vale un aplauso. Pero no un aplauso para un teatro. Es un reconocimiento de que cada vez que usted ha mentido, usted se ha sentido mal. Y aunque uno dice, pero no tuvo otra opción, usted no puede mentir como si nada hubiera pasado. Los hijos de Dios saben, y eso entonces es no ser hipócrita, eso entonces reconocer que he tomado una mala decisión, que actué en la debilidad y que eso es lo que hice. Hay otras razones, ahorita vamos a ver. Pero si alguien te ve ahí y te dice, oh, hipócrita, no. Hipócrita muchas veces la persona que nadie ha sorprendido en el pecado. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las áreas donde podemos ajustar mejor la definición? Donde se ve la hipocresía. En la Biblia me da 3 ejemplos. Me dice en el capítulo 6, en el versículo 2, en dar limosna. Me dice en el versículo 5, cuando oras, en oración, y no usa cuando rezas, sino cuando oras. Y en el versículo 16, cuando ayunas, cuando ayunéis. Y déjeme parar un momentito aquí y decirle, en el tiempo de los discípulos, no había duda que una vez que tú aceptas a Cristo y tú tienes a Cristo salvado por fe, por la gracia de Dios, que la vida de la persona en devoción a Dios se expresa a través de disciplinas espirituales. Una de ellas es el ofrendar, la segunda es el orar y la tercera es el ayunar, aún después de Cristo. Pero no como una cosa legalista para alcanzar, para ganar puntos con Dios. Mire, versículo 2, cuando pues den limosna. Note la palabra cuando, no y sí. No hay opción a no dar.
No hay opción a no ofrendar. Es cuando ores, aun cuando haces lo bueno, aún ahí está el peligro del mal. Aun cuando tomas leche, ahí también te puede afectar. Aun cuando comes carne, aún ahí también está tu salud. Cuando vives la vida ganando dinero, y no hay nada malo con salir, pero ahí también está el estrés. Y lo que está diciendo la Biblia, hay 3, por lo menos, manifestaciones espirituales de una persona que cuando acepta a Cristo va a vivir la vida cristiana. La va a vivir diezmando, ofrendando aquí, cuando des limosna. Nosotros tenemos la idea que limosna es como cuando pasaban la limosna allá en la iglesia católica y tú ponías los 25 centavos, los 10 centavos. Y la Biblia está diciendo no. Es cuando uno venía al templo y ofrendaba. Y la Biblia me enseña que una práctica espiritual que Dios espera de nosotros. Déjeme recordarle, en los tiempos de Cristo no había el problema de que ellos no hacían esto. Cuando ores, cuando den limosna y cuando ayunes, no había, ellos entendían eso. El problema que usted y yo tenemos hoy es que pues no hay hipócritas entre nosotros, porque ya ni ofrendamos, ni oramos, ni ayunamos, nada más hacemos dieta. Entonces como que nos hemos librado de la sentencia de hipocresía. Y el Señor me está diciendo, la opción no es decir, ay, déjame no ofrendar, porque ¿qué si yo soy hipócrita? Mejor no ofrendo. Uy, déjame no orar, porque ¿qué si lo hago mal? O déjame no ayunar, porque ¿qué si lo hago mal? La Biblia está diciendo, no. Esas son expectativas que Dios tiene de nosotros. Él espera que nosotros vivamos la vida cristiana así, porque estas cosas nos ayudan a nosotros a ver nuestro corazón. ¿Y cómo lo vemos? Pues la Biblia me dice de esta manera, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, habían personas que cuando iban a ofrendar, se tocaba trompeta porque venía fulanito, menganito, venían y estaban ahí, iban a dar su chequezón y de pronto pues y venía entonces la persona. Y la Biblia me dice, no, cuando tú vayas a ofrendar, no, tú no tienes que. Y me da entonces, en el próximo versículo me da una buena ilustración. Me dice, cuando tú lo que haga tu mano derecha, porque casi siempre es la que escribimos el cheque. No, como tú con tu mano derecha no dejes la mano izquierda, que sepa lo que está haciendo la derecha. ¿Cómo voy a hacer? Señor, no tomen estas cosas literalmente, tómenla poderosamente. Lo que está diciendo el Señor es que no pienses en lo que distes o no distes. Cuando des, no si das. Si tú, alguno de nosotros que no ofrendamos, yo me pongo ahí para que no hacerte sentir mal. Pero cuando nosotros no ofrendamos, la Biblia me está diciendo, pues, en cierta manera, nosotros entonces como que lo que hemos reconocido en nuestra vida es que hemos estado pensando de que 2 por 2 son 4 y si quito el 5 le pongo el 0 y le pongo pues ¿cuánto me va a quedar? El Señor está diciendo, tú no estás supuesto a tratar de arreglar la matemática, la aritmética de Dios. Tú estás supuesto a obedecer y a ser un hijo de Dios espiritual, y una de las áreas es el ofrendar. Cuando ofrendes, ni piense lo que tú estás haciendo. Déjame decirte cómo, que tu izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. En otras palabras, don't think about it. No te pongas a pensar. Muchas veces cuando uno da, antes de dar el domingo, que uno dice, uno está el lunes o el martes, el miércoles, haciendo el cheque o pensando qué va a hacer. Y entonces uno ve los números y dice, ¿qué pues? Usted, en ese momento, usted dice, Señor, este es para tu honor y gloria. Y Dios que ve en lo secreto, como te costó
el proceso que pasaste, cuando dijiste, pero este es el Señor, que la Biblia dice, te recompensará en público. Cuando tu estilo de práctica cristiana es en el momento, porque todo el mundo, cuando viene el plato, porque, ay, déjame sacar algo. No. Hoy tú estás pensando en cómo voy a quedar si me pasan. Y la idea es esta, no digas, yo entonces no me voy a sentir mal. Siéntase mal. Lo único que hágalo, no a los demás. Hazlo delante del Señor y no pienses más. No le des tiqui tiqui. No le des coco. Porque la Biblia me dice, tú estás entonces buscando recompensa. Mire, uno está diciendo, si doy 10, me quedan 5, me quedan 4, después tengo la matemática. Que entonces uno dice, no, me voy a quedar porque esto me va a recompensar. Y la Biblia me dice, esa recompensa que tú tienes ahora no es de Dios. Es recompensa. Porque tienes más. Pero no es de Dios. Mire, yo no escribí, yo no estaba con usted cuando usted compró la Biblia. Ahí está la Biblia, el Señor dice, cuando tú des limosnas, cuando vengas a la iglesia y traigas tu don para los pobres, para que se mantenga, para que haya... Que el Señor me dice, uno busca por recompensa. Y el Señor dice, tú tienes recompensa cuando tú lo haces, no porque como los demás hacen. Y lo haces porque hay una realidad con Dios. Mire el segundo ejemplo de hipocresía, de aria, es el versículo 5, y hablaremos la semana que viene acerca de la oración, pero nada más le hablo del versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas. Y vemos entonces que cuando ores es una expectativa del Señor. El Señor espera que nosotros estemos en su presencia de alguna manera y oremos. Mire lo que me enseña, estas disciplinas espirituales me enseñan que si yo nada más canto cuando canto, si yo abro la Biblia cuando predico, si yo escucho la palabra o porque estoy aquí y los niños están allá, si uno hace algo espiritual sin contacto con el Señor, sin estar interesado por su voz, sin escucharlo a Él, que la Biblia me dice, ahí donde está la sentencia del actor, una persona que está viniendo delante de la realidad más grande que hay, y aún en su vida es como una actuación. El domingo no es una actuación, el domingo es el día del Señor, no es tu off, no es tu día off, no es el weekend, no juegan los niños soccer, Cristo es el Señor, y usted aguanta el domingo de la manera que es la realidad. Si no, la Biblia me está diciendo, como los hipócritas, oramos, dice el versículo 5, las personas en la sinagoga se ponían de pie o en la calle oraban y no hay nada, mire, no hay nada malo con orar en público. Es nada más que la hipocresía es cuando tú nada más haces estas cosas en los momentos que gente te ve. Déjame darle una buena ilustración. En la mesa de comida con tus hijos. Usted debe de orar ante los alimentos, amén. Y debe de orar cuando está en la cafetería, cuando está en su trabajo, cuando está en la escuela, donde quiera que usted está, no como que, y así como que oró ahí como, el Señor Jesús, para que la gente crea que estaba haciendo algo. El Señor bendice la comida. No es. Usted está supuesto delante de todo el mundo decir, Padre, Señor, y la gente te vea en el restaurante, tú abres los ojos y hay como, todo el mundo mira. Tú eres la luz del mundo. Tú estás supuesto a enseñar la luz al mundo. Pero mire una cosa. Cuando Satanás te tiente a no hacerlo, hazlo públicamente, las cosas de Dios. Cuando Satanás te tiente a hacerlo, públicamente no lo hagas, hazlo en privado.
So, si usted se sienta y ora con sus hijos antes de comer, pero ya no ora más, y ahí la dejo a todos nosotros. La Biblia me está diciendo: no ores cuando hay algo que tienes que hacer espiritualmente. No cantes cuando tienes que hacerlo. Tienes que cantar en el baño, canta en el tren, cuando vas manejando también. Canta en todos los lugares. Canta cuando estás. Si el Espíritu Santo te habla en canciones, pues ten canciones a cada rato. No nada más canta ahí. No nada más oras en el momento de comer. Satanás nos ha comido a nuestros jóvenes por la hipocresía de nosotros los padres. Y no hipocresía porque somos pecadores, sino hipocresía porque hemos hecho lo que teníamos que hacer para que el domingo íbamos a la iglesia. El miércoles cuando nadie iba en el hogar. Y la Biblia me está diciendo: usted tiene que encontrar cuáles serían las evidencias privadas, en secreto, de ofrendar o de orar. Y no solamente cuando tienes que, como buen padre y como buena madre, que oramos con nuestros hijos. Miren lo que sucede cuando usted no ora durante la semana. Usted entonces le empieza a pedir a sus hijos que oren y den gracias. Satanás le dice a usted que esto es una manera de que ellos practiquen espiritualidad. Pero déjame decirle, Mateo está diciendo que tú puedes orar, pero empiezas a orar como un hipócrita, porque no tienes realidad con Dios. Lo mismo con la gente en la música o en cualquier lugar. Y ponemos a los niños, en video los otros días en Facebook, un niño predicando. Y todo el mundo: ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Like. I love it. Ok. Pero déjeme decirle una cosa. Los niños imitan a los demás. Y una de las cosas de imitar y ver que ellos llaman atención es actuar más espiritual que usted y yo. Y decimos es un don. No. También si no entiende que Cristo tomó en su propio corazón, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si no entiende que ese es el centro de cómo está supuesto a predicar y lo que debe de estar diciendo, en vez de hay que hacer esto y hay que leer la Biblia, hay que ir a la iglesia porque esto es lo que Dios espera. No, ese no es el cristianismo. Los demonios, cuando los apóstoles andaban, los demonios atrás decían, cuando Jesús andaba y cuando Pablo, esto es el Hijo de Dios, estos son los hombres que nos apuntan el camino. Y Pablo se viraba y sacaba el demonio de la muchacha. El Señor reprendía a los espíritus para que no hablaran, porque el demonio habla verdades también, pero verdades que no terminan en que Cristo nada más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Mira, Él está yendo al Padre de la manera que predica, de la manera que canta, de la manera... No hay ninguna manera de llegar a Dios, solamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y la Biblia entonces me dice, oramos como los hipócritas. Me dice que versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento en vez de la cena, en la cena. Y no hay nada malo con la cena, nada más que si la cena es tu público, Papito, Juanito y Mangalito, de los 4 gatos que están ahí. Y usted ahí es cuando usted ora, porque hay que enseñar a los niños a orar. Usted tiene que enseñar a los hijos a orar cuando nadie los ve. No en el momento donde ellos entonces se ríen o hacen y se miran para ver cómo tú estás orando y rezando. Y usted tiene que decir, Pepito, Juanito, siéntate aquí. Me dice en versículo 6,
Cuando tú, acento en la U, cuando tú, no importa lo demás, cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, nosotros oramos, siempre hacemos las cosas espirituales con la idea de que haya un beneficio. Y la Biblia me está diciendo, Dios nunca es Dios de show, ni con mucho ni con poco. Él es Dios de realidad, no es una actuación. Tercero, me dice, el ayunar, versículo 16, vamos a hablar del ayuno. Cuando ayunéis, hermanas en dieta, no seáis austeros como los hipócritas. Decimos, ¿qué es austeros? Un austero es una persona como amargada, triste, demacrada, sin nada. Porque ellos desmenudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya te dicen, oh, mira, que estás ayunando hoy. Sí, papi. Pero tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, dale con más fuerza, en otra palabra, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Muéstrale a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en lo secreto. Todo el mundo ayuna para ser bendecido. Él dice, ayuna en lo secreto, donde ahí está la bendición. Mira un momentito, vamos a hablar un momentito del ayuno. La vida espiritual requiere que usted, Mateo 5 comienza, una de las cosas es que el creyente tiene que tener hambre y sed. ¿De qué? De justicia. En nuestra vida nosotros tenemos hambre de hamburgues y sed de cerveza o de un drink, de agua mineral, de agua ahora con vitaminas, de agua, miles de cosas para tu sed ahora. Pero la Biblia me dice hambre y sed de justicia. El ayuno es la disciplina espiritual. Y los judíos ayunaban los martes y los jueves. Lucas capítulo 18, vienen dos personas a orar, ¿se acuerdan? Y el grande, el chévere, se para adelante, Señor, gracias, te doy gracias, Señor, porque yo diezmo de todo lo que tengo. Y yo no he cometido adulterio. Aquí. Y dice, yo ayuno 2 veces por semana. ¡Wow! Es de jonrón. Y el Señor dice, Dios no ve a este hombre. El otro que no ayunaba, no hacía nada allá atrás, se va justificado. Pero no se va justificado porque no hacía las cosas, sino porque reconocía que lo que hacía no estaba bien. La Biblia entonces me dice, el ayunar es esta disciplina espiritual. Los fariseos lo hacían. En el Antiguo Testamento se hacía. Nosotros entonces podemos cuestionar que, Señor, entonces ayunamos sí o no. El Señor está en el mensaje que describe, caracteriza las cualidades de la gente que entran al reino. La Biblia por la gracia de Cristo, que la Biblia entonces me está diciendo, cuando tú ores, cuando tú diezmes o des limosna, y cuando tú entonces ayunes. En Hechos había que en el capítulo 13, antes de escoger y mandar a Pablo y con los otros al campo misionero, la iglesia ayunó. En el capítulo 14, antes de elegir a los ancianos de la iglesia ayunó y confiaron en aquellos a quien el Señor les había puesto la convicción de que este va a ser un hombre de Dios. Dios espera. Nosotros no hacemos, pero Dios espera. A otras iglesias que lo llevan a otro, ahorita les digo, que lo llevan a otro extremo. Pero Dios espera que el creyente, una disciplina sea que así como tengo hambre y sed por muchas cosas, tengo una gana de comerme. Los otros días tengo una gana de comerme un hamburger. Estaba bien lindo afuera. Y uno dice, es como el verano otra vez. Quiero un hamburger, un hot dog. Los Cubs van a jugar, hay que comer algo así para entrar en el espíritu. La Biblia me dice que el creyente de vez en cuando siente que su corazón le falta
Nos sentimos frialdad, sentimos que entramos a la iglesia y como que todo está muerto, sentimos como que no estoy contento, sentimos como que tengo problemas con los hermanos, sentimos que yo no quisiera estar aquí y todavía estoy. Es como que sentimos esa depresión y la Biblia, tú lo que sientes es el dolor del hambre y la sed de ser una persona librada de todas las ansiedades y depresiones y todo, de estar deprimido, de todos esos problemas que son entonces evidencias de falta de fe. Y usted y yo debemos, cuando nos sentimos mal espiritualmente, en vez de decir hoy no voy a la iglesia porque me siento, déjame ir al parque, usted diga hoy voy a ir a la iglesia, hoy no voy a comer, para que cuando me llegue el sentido del hambre yo me tire de rodillas y diga al Señor, Señor, pero yo tengo más, no tengo las ganas que debo de tener de ti. Lléname el desearte a ti. Y con este ayuno y con esta no tomar y no comer, estoy diciéndole, no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Háblame, Señor. Nosotros ayunamos, debemos ayunar el creyente. ¿Por qué debe ayunar uno? Uno no debe ayunar para ganar puntos con Dios. Uno no ayuna para que Dios te perdone. Uno no ayuna para como moverle la mano a Dios. Esos son sectas. Uno ayuna porque se da cuenta que estoy lejos de Él. Uno ayuna para decirle al Señor, te necesito ahora. Y uno ayuna cuando hay un problema, de decir, Señor, este problema es tan grande, nadie lo puede arreglar. En la Biblia está el incidente de que un hombre con su hijo endemoniado se los trae a los discípulos y los discípulos no le podían echar el demonio afuera. Y el Señor entonces viene y dice, ¿qué está pasando? Y el hombre dice, yo le trajo a mi muchacho, a tus discípulos, para que le echaran el demonio y no pueden. El Señor dice, ¿qué te pasa? Pues mi hijo viene un espíritu, lo pone para allá y para acá, y lo mete en el agua y lo mete en el fuego, y el muchacho como que está bien, está loco, se corre para aquí y para acá. Si hubiera estado en este país, le hubieran dado medicina, se hubiera tranquilizado. Pero mire, el Señor entonces dice, este espíritu, y el Señor, ¿y cuánto tiempo lleva así? Desde que nació. El Señor dice, este espíritu no sale a no ser por oración y ayuno. ¿No? Hay casos médicos en este país, pero hay casos que el médico dice que es médico, que no es médico, y no estamos diciendo que es diabólico, pero hay problemas en la vida que usted no sabe cómo manejarlo. Llévelo al doctor, haga lo que quiera, que tiene que. Pero usted como padre debe de saber que hay un área donde usted no puede meter la mano. Y es un área muy importante para usted. Esto es sus hijos. Esto es alguien a quien tú amas. Esto es por qué tú vendieras toda tu casa, vendieras toda tu vida para que esta persona tuviera una vida diferente. Y tú vienes al Señor y ayunas y estás en su presencia diciéndolo, Señor, tú tienes que hacer la obra. Yo le doy una ilustración personal. Cuando mi niño nació, él jugaba soccer y yo le he dicho esto muchas veces. Y él, cuando estaba jugando, él como que hacía así con los ojos. Y yo cuando miraba, decía, oh, está raro. Pero cuando él estaba dormido, lloraba. Decía, quizás no es nada. Quizás no es nada. Pero ¿de dónde viene? Y entonces uno oraba. Y todos los martes, en aquel entonces yo ayunaba. Y en mi ayuno, ayunaba por la iglesia. Y ayunaba entonces, Señor, aquí. Y te encomiendo. No sé lo que hay en esta parte de la vida. Y eso se desapareció de la vida del hijo mío. No duró como unos meses nada más. ¿Okay?
Después pensamos que era la presión que yo le ponía diciendo, mete el gol, mete el gol. Muchos estaban con, papi, me está volviendo loco, papi. Ya cuando se puso más grande me dijo, keep quiet, dad. No molesten más. Yo me di cuenta que él estaba orando por mí. Para que saliera el demonio de mi vida. Pero usted y yo, el Señor nos deja la puerta. Cuando ayunéis, y los demonios que tenemos en nuestra vida requieren la disciplina de abnegación. Una disciplina de decir, pues la comida, qué malo hay con eso. Y a las 12 de la tarde, y a las 6 de la mañana, y a las 7 de la noche, qué malo hay el comer, qué malo hay con tener sed. El Señor dice, nada. Y no es para ayunar, para que Dios haga, porque cuántas veces usted no ha ayunado y de pronto vino la cosa. El Señor en tu ayuno quiere enseñarte que el ayuno no es palanca tampoco. El ayuno es hambre y sed de entender que se me abra el coco de la voluntad de Dios a mi vida y que sea como comida para mí y vaso de agua para mí. Si usted tiene alguna adicción, déjeme darle una. Usted necesita aprender a ayunar. Olvídese de la adicción. Diga que no a algo que usted puede decir que no. Y empiece a ejercitar los músculos de decir no. No se la coja con el alcohol porque usted no puede. Empieza a levantar 5 pesas nada más. Y el peso del alcohol ahorita 5 y 10 y ayuno más y no como obsesionado, sino una disciplina espiritual de buscar a Dios tranquilo. Y sin querer usted empieza a decir que no a ciertas cosas. Una de las cosas que yo aconsejo a las personas cuando tienen problemas, le digo que aprende a manejar a la velocidad del tráfico. ¡Oh! Qué difícil es. Si usted no puede decir que no 55 millas por hora, 30 millas por hora y usted tiene que ir a 40 y mirando a ver si ya están agarrados todavía. Pues no tenemos músculo de decir esto es lo que Dios requiere y a esto me someto. Hambre y sed de cómo Dios quiere que mi vida sea. Hambre y sed. Y si no la tenemos, ayuna para que Dios en la disciplina tenga más fuerza para así vivirlo. La Biblia entonces me está diciendo, mira, ayunar es dejar alimentos para enfatizar mi hambre y sed de su voluntad, para estar más en disposición a Él y para hacer mi petición más dependiente en Él. Señor, depende de ti. Si tú no lo haces, en vano lo hace el hombre. No para moverlo, sino para depender de Él. ¿Cuál es la sanidad de la hipocresía? 2 cosas. Aquí me parecen a mí. Una de las cosas que me está diciendo, me habla de estas 3 disciplinas, me habla de ofrendar y hacerlo, no si lo hace. Cuando lo hagas, es nada más que ten cuidado, está supuesto a hacer. Satanás va a usar eso contra ti. Y la manera que lo usa es tú pensando cuánto diste. Eso está diciendo que no deje la izquierda acordarse de lo que hizo la derecha. Tú das y ya. Y no importa lo que hagan, tú das. Esa es tu parte. La Biblia me dice, ora al Señor. Y ora no como los gentiles, nada más cuando te toca. Todo el mundo reza antes de dormir. Pero nosotros oramos antes de dormir, oramos cuando comemos. Pero los padres oran cuando nadie los ve. Cuando nadie los ve, miren. Cuando nadie los ve. Antes de ponerse aquí. Y antes de tú comer, cuando tú te des cuenta, voy a orar, y hace 3 semanas que no oro, pero hay que orar todas las veces que vamos a comer.
métete dentro del cuarto, métete en el baño y tú dices, Señor, perdóname lo que sea, pero yo aquí estoy adorándote. Y después tú vas a la comida, todos los muchachos están esperando. Y mami, ¿dónde estabas? Vamos a orar. Porque usted está manteniendo que usted no puede estar viviendo la vida cristiana a millón. No puede estar viviendo a millón sin parar y ver si eso es una realidad en tu vida. Y no puedes estar viviendo a millón y no tomando disciplinas en tu vida donde te paran de los millones. Y tú ayunas delante del Señor. Mira la sanidad. La sanidad entonces es que esto me enseña, porque habla de la oración, habla de ofrendar y habla del ayuno, que son disciplinas espirituales. Me está hablando del engaño del pecado. Y la Biblia me habla en Hebreos capítulo 3, el versículo 13, que tú debes reunirte con los hermanos para que tu corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Y el engaño del pecado es que usted puede seguir yendo a la iglesia o lo que uno hace religiosamente y seguir haciéndolo sin parar y ver si esto es algo que sale. Si yo he tenido un encuentro con Él, si he hablado con Él, si me he confesado con Él, si le he dado gracias a Él, si le he pedido a Él, cuando nadie está alrededor, porque mi Padre que ve en secreto no es nada más público. Y por último me dice la Biblia 10 veces, cuando usted lee Mateo 6, del 1 al 18, 10 veces se menciona la palabra Padre. Mire, el hipócrita es aquella persona que cae en hipocresía de cosas espirituales, porque al final sus cosas espirituales son como un acto religioso a Dios y no como un fluir de un abrazo de un padre. Déjame darle una ilustración personal, sorry. Yo me acuerdo una vez que fui a Moody, cuando mi hijo iba a ir a Moody Bible Institute, el instituto de Moody, y yo me senté como predicador, me senté ahí, estaba vacío el lugar, ahorita venía toda la gente, y es un auditorium bien bonito, pues ahí estuvieron gente grande predicando la palabra, D.L. Moody, y mucha gente de la historia del cristianismo, que se han sentado ahí en ese púlpito allá, se veía entonces el predicador que predicaba, y yo me senté y me acuerdo decir, sería lindo una vez predicar en algo así. Y como pensando en eso, así como viéndome, así como soñando así. De pronto me vino el pensamiento de, olvídate muchacho. Olvídate muchacho. ¿Qué estás pidiendo? Dios está muy ocupado. Y yo entonces como que bajé el soñar y me despertó. El cachetazo, ¿verdad? Y de pronto me salió algo. Me salió algo que me dijo, espérate Alberto. Con 3 gente estoy hablando ahí. La gente dice que uno está loco. Y yo digo, no, espérate un momentito. ¿De dónde viene? Yo sé, Dios no me tiene que dar esto. Yo dije a mí mismo, Dios no me tiene que dar esto. Pero ¿qué de malo? Yo contra ti, que tú me dices que no debo de. Yo entonces, ¿qué hay de malo? Y de pronto sale otro que me dice, ¿de dónde viene eso? Entonces me eché para atrás y pensé de esta manera. Hace muchos años atrás, cuando yo era un chiquitico así, en mis pañales, yo salí en mi casa, era como, no sé cómo decirlo en español, pero son casas que todas están una al lado de otra. Y hay algunas que tienen un pedacito de la acera donde la gente camina, tienen un pedacito ahí con un corral. Y yo entonces salgo del corral, mi papá está en la otra puerta, es donde hace esquina, hay 3 puertas como de casa, y es grande ahí porque ahí es donde está la tienda de mi papá. Y yo entonces salgo como niño y empiezo, papi, y empiezo a llamar. Mi papá está atendiendo a los clientes y me mira, así, me saluda. Papi. Y papi no viene. Y yo no sé qué edad yo tenía, pero me acuerdo todavía. ¿Qué hacía yo adentro de esa cosa? Que no podía yo brincarla porque la hubiera brincado si hubiera sido 2 años más. Y la idea es que entonces
me pareció que pasó todo el día. Pues largo. Y mi papá entonces viene, me imagino cuando termina con el cliente, viene y él pone la mano así sobre la baranda de la reja y yo entonces le agarré para jugar conmigo y yo le agarré el dedo y no, le metí una mordida y me dijo, ¡muchacho! Un gotazo. Y arriba de todo me pega. Porque lo mordí. Y lo mordí entonces porque en mi corazón yo decía, no sé, no me atendió. Atiende a cualquiera, excepto a mí. Yo lo guardé, I filed it, en la mente, cubano, viví toda la vida, le di con todo, bueno, en lo que pude, y llegué a Muri, y estoy de pronto soñando y diciendo, Señor, qué lindo fuera, y el otro me dice, ¿qué tú estás diciendo? Que no te van a dar nada, y el otro sale diciendo que tú le hablas así al muchacho. Y de pronto me di cuenta que el problema de hipocresía viene cuando uno actúa las cosas religiosas y las actúa para ganarse el amor de Dios. Y llega, porque Dios es Dios, que uno siente que Dios está en otro, está ocupado. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero dentro de mi corazón empiezo a vivir otra vida, la hipocresía. De pensar entonces que si Dios no es mi Padre y no me ama y no me atiende, pues sí, entonces tengo mis cosas donde estas cosas de hablar con Dios también no son muy real. A una persona creyente, el Señor dice, puede pensar así. Y el Señor entonces me está diciendo, mire, el problema de los hipócritas está en Lucas capítulo 15. Está la parábola del hijo pródigo que se va, el chiquitico, y vive mal, y regresa. Y el padre tiene un amor tremendo por el hijo, que no importa, no le dice, ¿dónde estabas? ¿Con quién? Y ahora es que vienes, y no, dime primero, vengo. El padre no dice nada de eso, mata la vaca y le da una fiesta. El mayor viene y cuando ve eso se enoja. Y aquí en Lucas 15, 29 dice estas palabras. El padre sale, le dice, pero hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Que no vas con tu hermano, que estamos en la fiesta, mira, él estaba muerto, ahora está vivo. Y el hermano mayor le dice, yo te he servido siempre. Y la palabra servido es la palabra en griego doulos. He esclavizado por ti. Cuando usted ha sentido que venir a la iglesia es una tarea, hermano, que ofrendar es mira lo que me quitan. Cuando usted empieza a ver que orar, pero yo tengo que ver la televisión también de vez en cuando. Cuando usted empieza, cuando todo es una y usted sigue con el Señor, porque la salvación depende en que Él te salvó, como eres, por eso te salvó, porque si no, no lo pudiera hacer. Que nosotros entonces empezamos a creer que las cosas de Dios no son reales en las áreas donde me molesta. Y el Señor me dice, la hipocresía es hacer las cosas espirituales como si Dios no estuviera en ellas. Y el Señor me está diciendo, y la manera de estar en ellas es saber que yo no hago esto para que Dios me bendiga, sino que hago esto en secreto, porque es con Él. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando tú lo haces para Él, con Él, porque Él es tu Padre, que tu Padre te bendice públicamente. Dios es good, Él es bueno, Él es bueno, Él es bien bueno, Él es más bueno, Él es buenísimo, Él es infinitamente bueno. Él tiene tu pasado, tu presente y el futuro antes de tu nacer. Todas las cosas están trabajando para bien, todas. Pero si usted ofrenda para que trabajen mejor, usted empieza a vivir, usted entonces como que está pensando, ¿cuándo ofrendo? Porque cuando me cuesta, una recompensa lo que usted tiene. Si usted ora para que las cosas te vayan mejor, la Biblia está diciendo, no, como vamos a ver, lo primero que dice el Señor es, cuando tú oras de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que me preocupa a mí no es lo que yo quiero, sino es tu nombre, lo que me va a decir la semana que viene.
Pero mire lo que me dice la Biblia: cuando nosotros sentimos que la religión, para decirlo, que la religión es algo que tengo que hacer, un esclavo a esto ahora, que la Biblia me dice, Dios te va a traer a tu vida experiencias en tu vida donde tú vengas a Él. Entonces nada más dice, Señor, no sé ni para qué estoy aquí, pero aquí estoy. Y el Señor es más bueno. La gracia de Dios, no por nada que tú hayas hecho, sino por tu misericordia, que Él nos bendice y nos prospera. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por recordarme a mí, recordarnos a nosotros de la propensidad de la vida cristiana, de hacer las cosas y después de perder el tiempo contigo, de perder la comunión contigo, de perder en que este cheque es de ti y para ti, de perder que el tiempo orando nunca es desperdiciado, de ayunar para que a esas cosas donde yo no puedo actuar, Señor, te las encomiendo y son tan importantes que dejo de comer para decirte, Señor, tú eres lo más importante. Tu voluntad sea como la comida y el agua a mi sed, a mi hambre y sed de justicia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Esto es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.